Buen día, se abre la audiencia en vista pública en el expediente 4942 del presente año, formado por inconstitucionalidad de ley de carácter general parcial en la acción constitucional promovida por Eric Mauricio Maldonado Ríos, Yoli Gabriela Velázquez Villagrán y Ricardo Armín Velázquez, con el objeto de impugnar los artículos 19, inciso 1 y 2, literal B, 26, 38, 40, 42 y 43 del decreto 7 de la Asamblea Nacional Constituyente, Ley de Orden Público. El señor secretario general de la Corte dará lectura a las normas denunciadas y las peticiones de fondo y efectuará las advertencias reglamentarias de la presente audiencia. Queda en el uso de la palabra el señor secretario. Gracias, señor presidente. Como ya se mencionó, en esta acción se denuncian por vía de la acción de inconstitucionalidad de ley de carácter general los artículos 19, inciso 1 e inciso 2, literal B, 26, 38, 40, 42 y 43 de la Ley de Orden Público, decreto 7 de la Asamblea Nacional Constituyente. Los promotores de la acción, con base en los argumentos de derecho que quedaron contenidos en el escrito inicial, solicitan que oportunamente esta Corte, al dictar sentencia, declare con lugar la inconstitucionalidad de ley de carácter general parcial interpuesta y como consecuencia se declaren inconstitucionales los preceptos ya mencionados. Que se declare la expulsión del ordenamiento jurídico guatemalteco de dichos preceptos en virtud de su contravención a la Constitución Política de la República de Guatemala y a los tratados internacionales en materia de derechos humanos indicados en el apartado respectivo. Que si bien la presente acción de inconstitucionalidad está plenamente sustentada en derecho, si esa honorable Corte de Constitucionalidad la declarase sin lugar, no se imponga a los abogados auxiliantes la multa establecida en el artículo 148 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad por tratarse de una cuestión en que el derecho aplicable es de dudosa interpretación. De conformidad con lo que establece el artículo 67 del Acuerdo 1-2013 de esta Corte, quien haga uso de la palabra en esta audiencia deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral de conformidad con el objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 del citado acuerdo y no dar lectura a ningún documento salvo que para ello cuente con autorización previa del señor presidente. Deberá concretarse al asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición. Para la exposición de alegaciones, cada uno de los sujetos intervinientes cuenta con un tiempo máximo de 15 minutos. Es todo, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Pueden hacer uso de la palabra los solicitantes de la acción, abogados Eric Mauricio Maldonado Ríos, representante común, quien actúa con su propio auxilio, y el de los abogados Yoli Gabriela Velázquez Villagrán y Ricardo Armín Velázquez Rivera. Me informan que compartirán el uso de la palabra en la presente audiencia. Por favor. Honorables integrantes de la Corte de Constitucionalidad, representante del Ministerio Público, los abogados acá presentes interpusimos esta acción de inconstitucionalidad de ley de carácter general parcial en virtud de constatar que existen algunas dificultades en su aplicación que violan a algunos derechos fundamentales en nuestra Constitución y en tratados internacionales en materia de derechos humanos. Quiero hacer un poco de memoria para reconocer que el decreto 7 de fecha 9 de diciembre de 1965 emite la Ley de Orden Público.
y que el 15 de septiembre de ese mismo año es decretada y sancionada por la misma Asamblea Nacional Constituyente, incorporándose en la misma la Ley de Orden Público, a través del artículo 150 y 155 del régimen de aplicación de la Ley de Orden Público. De conformidad con el artículo 11 de la Constitución del año 65 y con el artículo 45 de la Ley de Orden Público, estos textos entraron en vigencia el 5 de mayo de 1966. Sin embargo, como es de conocimiento nuestro, el 24 de marzo de 1982 fue suspendida de forma indefinida la vigencia de la Constitución Política de la República de Guatemala de 1965. En las disposiciones transitorias y finales de la Constitución Política de la República de 1985, del 24 de marzo, en el artículo 22, queda establecida la derogatoria de todas las constituciones y normas constitucionales que estaban vigentes en ese momento, por lo que la Constitución del año 1965 quedó formalmente sin vigencia el 14 de enero de 1986. Es de hacer notar que la Ley de Orden Público quedó vigente formando parte del derecho interno guatemalteco y que fue reconocido su rango constitucional en virtud de los artículos 138 y 139 de la actual Constitución Política de la República. Sin embargo, el decreto 384 del jefe de Estado en su oportunidad el 18 de enero de 1984 contenía la ley específica electoral para la elección de la Asamblea Constituyente, y en este decreto se establece claramente cuáles eran las atribuciones de la Asamblea Nacional Constituyente, y entre estas atribuciones no aparece las facultades para poder reformar la ley, la nueva ley de la Ley de Orden Público, por cuanto la Asamblea en esa época decretó la Constitución Política de la República y otras leyes constitucionales como la Ley Electoral y la Ley de Amparo, Habeas Corpus y Constitucionalidad. Dicha Asamblea entonces no emitió una nueva ley en materia de orden público, ni tampoco modificó la existente a efecto de armonizarla con el contenido de la nueva Constitución Política de la República. Todo ello entonces nos lleva a analizar que el régimen relativo a los estados de excepción y la limitación a derechos constitucionales derivados de la declaración de aquellos quedó regulada en la Ley Constitucional de la Ley de Orden Público preexistente de la Constitución de 1965, cuyo contenido entonces es contrario a la actual Constitución Política de la República en virtud de haber emanado de un órgano constituyente distinto al que emitió la Ley de Orden Público, dando lugar entonces a una serie de inconstitucionalidades sobrevenidas. Durante la vigencia de la Ley de Orden Público, su aplicación se convirtió en un mecanismo de represión en virtud de que todas las actividades de carácter público que eran desarrolladas por los considerados opositores a los regímenes militares y a los regímenes de facto, ante estas manifestaciones de contradicción entre la referida ley constitucional y la vigente Constitución Política de la República, consideramos que existe una grave amenaza al ejercicio de una serie de derechos humanos reconocidos en nuestra Constitución Política de la República y en tratados internacionales en materia de derechos humanos, y cuyo ejercicio, por supuesto, es susceptible de restricción mediante la declaratoria de un estado de excepción. Ello
a la luz de la aplicación del texto de la Ley de Orden Público, siendo susceptibles las autoridades de utilizar mecanismos de forma arbitraria, como recientemente ha ocurrido en nuestro país, situación que nos motivó a ejercer el presente acto de inconstitucionalidad. ¿Es viable la declaratoria de inconstitucionalidad general parcial de una ley constitucional? A nuestro juicio, consideramos que como las normas constitucionales son cuerpos normativos de carácter supralegal e infraconstitucional, forman parte del ordenamiento jurídico guatemalteco y, por lo tanto, en principio, sí son susceptibles de ser sometidos a un examen de control constitucional. La propia Constitución Política de la República de Guatemala establece un procedimiento rígido especial en su artículo 175, sin que las mismas sean parte integrante de la Constitución de la República de Guatemala, ni que sus normas tengan un rasgo constitucional. Por cuanto consideramos que sí procede el control de constitucionalidad de leyes constitucionales cuando las mismas han emanado de un órgano constituyente distinto al que emitió el texto constitucional vigente, o como lo considera la Corte de Constitucionalidad en la sentencia emitida dentro del expediente 300-95. En este caso concreto que nosotros presentamos, se trata de una ley constitucional que fue emitida de un cuerpo legislativo constituyente anterior y diferente al vigente en nuestra Constitución Política de la República. El efecto de la entrada en vigencia de la Constitución de 1985 respecto a una ley anterior que contradice el nuevo texto es la inconstitucionalidad ipso iure de la ley subordinada. Por eso, las normas impugnadas, como el artículo 19, el artículo 38 y demás, es necesario que estas disposiciones queden suspendidas a efecto de no violar la ley del orden público y por cuanto los derechos fundamentales nuestros. Gracias. Con su venia, señor presidente, señores magistrados, señor secretario, voy a continuar con la exposición. Ya ha quedado plasmado que se trata de una inconstitucionalidad que se presenta en contra de una ley que, si bien posee carácter constitucional, por su rango está supeditado a la Constitución Política de la República y los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Las leyes constitucionales constituyen normas supralegales, pero infraconstitucionales, que desde ningún punto de vista son parte integrante de la Constitución y tampoco son parte integrante del bloque de constitucionalidad. De tal forma que a nuestro juicio sí es viable, sí es procedente que una norma de carácter una ley de carácter constitucional sea expulsada del ordenamiento jurídico por vulnerar una norma de superior jerarquía, que es la Constitución Política de la República. En este caso, la Ley de Orden Público establece una serie de derechos que son susceptibles, en casos de declaratoria de estado de excepción, son susceptibles de una suspensión temporal. Dentro de este catálogo de derechos está una serie de derechos que nuestra Constitución no permite que sean restringidos. La Constitución de 1965 sí lo permitía, y el parámetro de control de constitucionalidad del año 65 hacía que la Constitución vigente y la Ley de Orden Público fuesen concordantes. Sin embargo, los parámetros constitucionales que rigen a partir del año 85 manifiestan una contravención. De tal forma, la Ley del Orden Público permite o legitima la restricción de derechos como el derecho de asociación, como la libre sindicalización. Inclusive nuestra preocupación es que también se puede suspender de forma temporal el derecho de libertad y validez de los documentos, inviolabilidad de libros, documentos, derechos que sin embargo no aparecen en el artículo 138 de nuestra Constitución Política de la República como susceptibles de suspensión mediante la emisión de una declaratoria de estado de excepción. De tal forma vemos que
dentro de ese catálogo restrictivo que establece nuestro artículo 138 de la Constitución, existen otros que contempla la Ley de Orden Público, mas no nuestra Constitución, siendo evidente la inconstitucionalidad a la que hacemos referencia. Nos llama poderosamente la atención que también el texto actual de la Ley de Orden Público es contrario a una serie de instrumentos internacionales de los que el Estado de Guatemala no era parte al momento de su emisión, pero que progresivamente ha ido incorporando a su derecho interno, han ingresado con carácter de supralegal, y esta Corte de Constitucionalidad ha fijado el criterio de que integran parte del bloque de constitucionalidad, particularmente la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que expresamente establecen un catálogo de aquellos derechos que son susceptibles de restricción, y algunos que permite nuestra Ley de Orden Público están contemplados como prohibitivos de restricción por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, particularmente los derechos de carácter político y de asociación política. Nos llama poderosamente la atención, no está de más decirlo, que bajo la vigencia de la Ley de Orden Público se podía restringir no solo el derecho de asociación, sino todos los derechos derivados de él. Tal es el caso de libre sindicalización, formación de partidos políticos que tuviesen en ese entonces una afiliación comunista, etcétera, argumentaciones que hoy carecen o no tendrían sentido. Me refiero particularmente también a los argumentos vertidos en la audiencia respectiva por parte de la Procuraduría de Derechos Humanos, por parte del Ministerio Público y por parte del Congreso de la República, los cuales versaron fundamentalmente sin hacer referencia o sin puntualizar respecto a la contradicción o choque constitucional evidente, manifiesto y que sale a la luz, sino la eventual imposibilidad de declarar inconstitucional una ley constitucional. Reiteramos el criterio de que si es viable, si habláramos de leyes constitucionales que fueron emitidas por la misma Asamblea Nacional Constituyente que emitió la Constitución, pues habría una contradicción o una antinomia, y es que efectivamente la Asamblea Constituyente que emitió la Ley de Amparo, Excesión Personal y la Ley Electoral de Partidos Políticos no iba a incorporar textos contrarios a los que la misma Constitución contenía, emitida por la misma constituyente. Aquí el problema es que hablamos de una inconstitucionalidad sobrevenida porque la Ley de Orden Público se hizo bajo un parámetro de control constitucional anterior. Por lo tanto, hablamos que las leyes constitucionales constituyen normas de carácter infraconstitucional, de carácter supralegal, insistimos, que no son parte del bloque de constitucionalidad, ni son parte integrante de la Constitución, y al estar supeditadas a la Constitución, sí son susceptibles de expulsión del ordenamiento jurídico. Y si la Corte de Constitucionalidad, en ejercicio de las atribuciones que le confiere tanto la Constitución Política de la República como la Ley de Amparo, Excesión Personal y de Constitucionalidad, decidiera excluirle al ordenamiento jurídico, jamás podría afirmarse que la Corte de Constitucionalidad asumiría funciones de legislación negativa constitucional, tomando en consideración que la Corte de la Constitucionalidad tiene facultad expresa, tal como lo establece el artículo 175, de conocer sobre la inconstitucionalidad en contra de cualquier ley. Y si los señores magistrados lo tienen a bien y me lo permiten, nada más quisiera indicar que ninguna ley podrá contrariar las disposiciones de la Constitución. Ninguna ley, no hace ninguna referencia o no hace ninguna particularidad a que se trate de normas ordinarias. Toda norma de inferior jerarquía a la Constitución debe ser susceptible de control constitucional. Señor presidente, ¿perdón? No. Bueno, muchísimas gracias. Tiene un minuto para concluir porque terminó el tiempo. Muchísimas gracias. Con base en ello, nosotros reiteramos, primero, reconocemos el valor que tiene esta Corte precisamente para cumplir con la función esencial que le concede la Constitución Política de la República, que es el mantenimiento de orden constitucional. El único mecanismo para declarar que una norma de inferior jerarquía es contraria a la Constitución es precisamente el control de constitucionalidad a través de la inconstitucionalidad de leyes de carácter general. Si bien la Constitución le reconoce un carácter constitucional
a nuestra ley de orden público. Eso no la equipara a la Constitución Política de la República, por lo cual está subordinada a la misma y sí debiera, señores magistrados, ser expulsada del ordenamiento jurídico guatemalteco por los argumentos que fueron los argumentos de derecho que fueron de forma amplia y específicamente detallados en el escrito por el cual se inició la presente acción. Muchas gracias a los abogados Maldonado Ríos y Velázquez Rivera. La audiencia finaliza con la intervención del Ministerio Público por medio de la agente fiscal, abogada Heidi Patricia Esteban López de Escobar, de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos y Exhibición Personal, quien actúa con su patrocinio y quien queda en el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, honorables magistrados, honorables magistradas de la Corte de Constitucionalidad, señores abogados. La Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos y Exhibición Personal del Ministerio Público hace suyo lo argumentado por esta honorable Corte de Constitucionalidad en reiterados fallos. En efecto, en el expediente 2799-2015, sentencia del 22 de octubre del 2015, esta honorable Corte ha indicado que las normas de rango constitucional no pueden ser, en contra de las mismas no puede dirigirse a una acción de inconstitucionalidad. Y se indica en este expediente que la Corte de Constitucionalidad tiene como finalidad el control constitucional y para asegurar la supralegalidad, las personas que lo consideren conveniente pueden hacer sus planteamientos de inconstitucionalidades generales. Pero es enfática al indicar que el control constitucional no puede recaer sobre disposiciones emanadas de la Asamblea Nacional Constituyente. Solo pueden ser modificadas o suprimidas por el Congreso de la República, atendiendo a lo establecido en el artículo 175 de la Constitución Política de la República de Guatemala. En el mismo sentido, en el expediente 1119-2010, sentencia de fecha 17 de febrero del 2011, esta honorable Corte de Constitucionalidad indica que existe un procedimiento preestablecido en la Constitución para que las normas de rango constitucional, estando dentro de estas la Ley del Orden Público, que hoy es cuestionada de constitucionalidad, debe de llevarse a cabo un procedimiento y en el cual se necesita para su modificación o para que sea suprimida del voto de las 2/3 partes del Congreso previo dictamen de esta honorable Corte de Constitucionalidad. En el mismo sentido, en el expediente 300-95, sentencia de fecha 12 de mayo de 1996, también se ha indicado que no es posible acceder a evaluar de constitucionalidad una ley de rango constitucional. En ese contexto, honorables magistrados, esta institución no entró a conocer el fondo del asunto, porque es evidente que la ley de orden público que hoy se cuestiona no puede ser declarada inconstitucional, no puede a través del planteamiento de una acción de inconstitucionalidad de carácter general dejarse fuera del ordenamiento jurídico. En tal sentido, esta institución solicita que la acción de inconstitucionalidad general parcial promovida por la abogada Yoli Gabriela Velázquez Villagrán, Ricardo Armín Velázquez Rivera y Eric Mauricio Maldonado Ríos en contra de los artículos 19, 26, 38, 40, 42 y 43 del Decreto 7 de la Asamblea Nacional Constituyente, Ley de Orden Público, sea declarada sin lugar. Gracias. Muchas gracias, abogada Esteban López de Escobar. Se clausura la presente audiencia. Buen día.